Queridos amigos, buen día. Hoy vamos a tener nuestra tercera entrega de Memoria Histórica del Ecuador y hoy nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales: el Sermón de Montesinos y la Escuela Teológico-Jurídica de Salamanca. Como ustedes ya saben, Colón había desarrollado 4 viajes a la India. En realidad, él murió convencido que había llegado a su objetivo. Sin embargo, todos sabemos que lo que arribó fue a las islas del Mar Caribe, lo que corresponde a Centroamérica. Si bien es cierto, en uno de sus viajes tocó tierra ya continental, jamás él se imaginó que había llegado a un nuevo y enorme continente. Entonces, como les decía, el segundo viaje fue realmente apoteósico en la medida de que arribaron a estas islas aproximadamente 1500 personas, vinieron animales nuevos, vegetación nueva, productos nuevos, que iba a la postre a cambiar el paisaje de las comunidades originarias de estas islas, primero y luego ya de lo que corresponde a la porción continental de América. Lo que nos interesa a nosotros es hacerle un seguimiento a estas poblaciones primigenias de conquistadores que ya se asentaron en estas islas y que paulatinamente van fundando ciudades, tal como hemos dicho, al modelo europeo. Es decir, la implantación de capillas, de iglesias, delante de ellas una plaza para los festejos y en torno de esto el trazo de calles longitudinales y transversales. Bajo este modelo de nueva urbanización se van concentrando estas poblaciones de conquistadores que de a poco van enterándose de las comunidades que están en los alrededores. Y entonces en el proceso de evangelización, muchos de estos conquistadores son beneficiados con sectores poblacionales a los cuales de a poco se va a llamar encomiendas. ¿Por qué? Porque a este conquistador ibérico se le encomienda que ese grupo poblacional sea evangelizado. Entonces, este conquistador tiene que llegar a esta comunidad que por antonomasia está esparcida en el espacio. Originalmente, las comunidades tenían su choza de habitación, su chacra de producción, unas lejos de otras, apenas unidas por chaquiñanes, y eso es que imposibilitaba que bajo la perspectiva, la cosmovisión prehispánica, se tengan centros urbanos. Entonces lo que propician estos conquistadores es justamente a través de estas reducciones indígenas, es juntarlos en pueblos urbanos. Entonces establecen una capilla, una plaza, y en torno de estos dos elementos cruciales empieza la construcción de chozas, el trazo de calles y el inicio de estos pequeños pueblos. Entonces, es a donde llegaban los conquistadores a evangelizar cada semana, cada 15 días, con las consecuencias de la problemática de idiomas. Ya hemos dicho que tanto uno como otro no se entendían los primeros años y terminará luego de algunas décadas imponiéndose el castellano, porque es, digamos, el lenguaje que va a suplantar a las lenguas madres, pese a que muchos conquistadores intentaron hacerlo, aprenderlo, para evangelizar en la lengua propia de los nativos. No fue posible por la infinidad de pueblos y la infinidad de dialectos. Entonces, terminó el castellano imponiéndose. En este proceso de las encomiendas, como les digo, empieza un paulatino proceso de explotación. ¿Por qué? Las comunidades por antonomasia tributaban a su cacique. Le daban alimentos, elementos
para el mantenimiento de su casa, lo que sea, porque él era el que cuidaba de la comunidad, él los protegía. Entonces, esta práctica ya era muy socorrida en las comunidades americanas. De eso se aprovechan los encomenderos para que cada 6 meses esta comunidad, a cambio de la evangelización que iban a darles, recibir esa tributación. ¿Por qué empieza a pervertirse el sistema? Porque el encomendero, cuando apenas llega a la comunidad, hace un censo. En el censo identifica a los hombres de 18 a 50 años, los que van a tributar. Son ellos solamente los que tributarán. Entonces, hipotéticamente pensemos en una comunidad que tiene 300 tributarios. Los 300 tributarios cada 6 meses, concretamente a mediados de año en junio y en Navidad, tenían que tributarle especies, animales, huevos, leña, paja, ladrillos, tejas, lo que quiera, lo que él plantee. El encomendero determinaba qué cantidad tenía que cada uno de los tributarios entregar. Pero sucede que hay un proceso de rebeldía originaria también. Entonces muchos pueblos originarios abandonaron sus comunidades y les dejaron desguarnecidas. Eso significaba que el encomendero, luego de 6 meses, regresaba a recoger los tributos, pero se encontraba que estaban apenas 200 de los 300 originarios. Entonces ahí empieza el problema, porque él exige a la comunidad las 300 tributaciones, pese a que habían quedado solo 200 tributarios. Si en 6 meses más se van 100 más, quedan solo 100, pues los 100 tienen que pagar por 300, que era el número originario de tributarios. Entonces ahí está el proceso de explotación. Y ese es el sistema que empieza a imponerse en estos sectores del Mar Caribe y ya a posteriori en territorio continental. Como habíamos dicho también desde las primeras expediciones de Colón, arriban religiosos. Y estos religiosos son los que van a ponerle cara al problema. Van a empezar a denunciar el proceso paulatino de explotación e incluso de esclavización de la población nativa por parte de los conquistadores. Y un caso que es fundamental y paradigmático del que vamos a hablar es el famoso sermón de Fray Antón de Montesinos, Fray Antonio de Montesinos. En 1511, justamente en un sermón de Navidad, aprovechó para subir al púlpito y cuando toda la feligresía se había congregado en la iglesia de Santo Domingo, especialmente funcionarios de gobierno y muchos encomenderos, empezó su famosa prédica acusándolos directamente de ser los causantes de la masacre de los pueblos originarios, acusándoles de explotación, de esclavización de los pueblos. Entonces hubo una reacción adversa con este fraile y por supuesto echaron tierra, echaron polvo sobre él, especialmente los encomenderos, y le exigieron enmienda para que en una próxima prédica él revea esos criterios y exponga una nueva forma de pensar de los acontecimientos. Y así persuadido fue a un próximo evento en el cual volvió a predicar. Cuando todos esperaban que revea aquellas intenciones, tuvo la valentía Fray Antón de Montesinos de ratificarse en lo antes mencionado. Les volvió a enrostrar los pecados en los que habían incurrido, les volvió a imprecar sobre el proceso paulatino de explotación que estaban haciendo. Por tanto, fue a partir de aquello muy mal visto, realmente no tenía ahora ya cabida en la comunidad. Y se junta con otros 4 dominicos. A propósito, él era de la orden de predicadores, imagínense entonces la oratoria que habrá tenido. Y propicia en estas primeras décadas del siglo XVI regresar a España
para conversar personalmente con el monarca y denunciar lo que está sucediendo en América. Por supuesto que América ya es de alguna forma conocida, se habían dado cuenta estas ya nuevas expediciones de que no estaban en la India, estaban en un continente absolutamente desconocido, que de a poco lo van, digamos, conquistando. De los 4 frailes dominicos que regresan a Europa, uno es un muy famoso y muy conocido posiblemente por ustedes. Estoy hablando de Fray Bartolomé de las Casas. Este personaje es también muy importante porque originalmente llegó a las islas con su padre, que era un famoso encomendero, es decir, él tenía ya población cautiva, gente esclava, territorio al cual tenía que evangelizar, pero del cual sacaba mucha tributación. Viendo el proceso que su padre había incurrido, él que era un civil, apenas crece, ingresa a estudiar con los dominicos y asume postura y se vuelve un fraile. Y desde ahí él empieza también a denunciar lo que está sucediendo, el proceso paulatino de explotación que está haciendo los conquistadores con los americanos. Y él escribe una famosa obra, La brevísima relación de la destrucción de las islas. Por supuesto que es un producto editorial muy furibundo porque exagera en muchos casos, eso está claro, porque para la época lo que él intentaba más bien es ponerle en atención al monarca de estos acontecimientos. Y por eso digo, escribe de forma apologética. Posiblemente en alguna comunidad masacraron, se me ocurre, 30 y él puso 300. Entonces, claro, magnificaba los números un poco para, insisto, ponerle al tanto al monarca. Y entonces estos dominicos llegan a la península. Imagínense lo difícil que habrá sido sacar audiencia con el monarca, con los monarcas. Sin embargo, logran ser escuchados. Y claro, se les ponen los pelos de punta y dicen, no, pues las expediciones eran para otros fines, si leemos la bula intercaetera. Entonces eso no era posible. Y a partir de eso, por ejemplo, en 1512 ya emite el rey unas famosas cédulas reales, las famosas cédulas de Burgos, en las cuales obliga el buen trato a los conquistadores con la población originaria. Y estas denuncias van a persistir a lo largo de los años, tales así que en 1542 emite las famosas leyes nuevas, en las cuales suprimía definitivamente la encomienda. Suprimía el que se herede, porque también había eso, moría el encomendero, esa encomienda heredaban sus hijos. También suprimía eso y por supuesto recalcaba en el derecho que asiste a los pueblos originarios de ser respetados en sus derechos más consustanciales. Eso logró, digamos, esta arremetida de dominicos en la península a través de estas denuncias. Pero esto no quedó solo allí. Mucho de esto que está sucediendo en América llega a oídos de unos teólogos en la Universidad de Salamanca. Y ahí es que va a aparecer una nueva escuela de pensamiento. Estos teólogos son personas que están abiertas al mundo científico de la época. Pensemos que la Universidad de Salamanca es de las más antiguas de Europa, fundada en 1812. Esta universidad se había caracterizado desde mucho tiempo atrás en temas jurídicos, porque, valga la pena mencionar, en Europa las universidades tenían ciertas tendencias. Por ejemplo, Montpellier, la universidad francesa, tenía mucha tendencia por el tema médico, el tema de la medicina, de la salud pública era lo que le concitaba. Pero Salamanca más bien se enfocó por el lado de la jurisprudencia. En esta medida, los teólogos que están involucrados en el mundo de las matemáticas, de la física, de la psicología, de la filosofía, en la moral,
Bueno, los teólogos son los profesores de estas universidades a los cuales les están llegando estas denuncias de lo que está aconteciendo en América. Y entonces, como les digo, van a propiciar una suerte de reflexiones profundas. Y una de las vertientes por las cuales ellos afincan estas reflexiones es la bula intercaetera. Esta bula les va a dar, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Fue la que concedió Alejandro VI a los reyes católicos, entregándoles propiedad del nuevo continente que estaban conquistando y sus poblaciones ad infinitum. Entonces estos teólogos empiezan una suerte de reflexiones, entre otras, cuestionando al Papa, porque algo que nunca había sucedido era que se empiezan a preguntar, bueno, ¿el Papa es dueño del mundo? Como para poder regalar un territorio a quienes, a unos reyes, que son reyes que están reinando en la península ibérica. Como así ahora ellos se van a convertir en reyes de poblaciones absolutamente desconocidas. Algo que sí cuidaban decir era que si es que había el proceso de evangelización de esos pueblos, si es que eso era necesario, en eso no estaban discutiendo. Lo que estaban poniendo en cuestión era la rudeza con la que estaban haciendo los conquistadores, haciéndoles la guerra, masacrándoles. Y encima de eso, la bula intercaetera le otorgaba exclusividad a los reyes españoles. ¿Se acuerdan ustedes que solamente a ellos se les permitía hacer comercio? Ninguna otra potencia europea podía llegar allá. Eso es lo que están cuestionando. Y entonces estos teólogos empiezan a desarrollar estas reflexiones desde el lado teológico, pero que aterrizan en temas jurídicos, en temas de la moralidad. Y claro, sus reflexiones arman todo un paquete que a la postre y a los años se va a denominar la Escuela Teológico-Jurídica de Salamanca. Es muy importante esto porque tomaremos el tema en próximos capítulos, debido a que es una escuela de pensamiento que llega a América y va a concitar mucho el interés especialmente de las universidades en América. Valga decir además que el modelo de estructura de Universidad de Salamanca es la que se va a replicar en América. El modelo estatutario, el modelo organizativo de pensum de estudios, todo es idéntico a Salamanca, a las que se inauguran en América. Primero en Santo Domingo, luego en Lima, luego en México, y también ya vendrán las universidades quiteñas. Tema que por supuesto nos tomará capítulos aparte para hablar de nuestras universidades quiteñas. Entonces, en este grupo de teólogos empiezan a destacarse en algunos, y concretamente uno que es el padre fundador de esta nueva escuela de pensamiento, el padre Francisco de Vitoria. Dominico, como les digo, esta universidad es dominica, y este fraile empieza a ser el primero en cuestionar al Papa respecto de esto que les acabo de decir. El Papa no tenía por qué donar a los reyes esos territorios. Y también condenaba a los conquistadores del haber hecho la guerra, aplicar violencia para a través de la fuerza tratar de cristianizarlos. Entonces, en torno de esto giran las reflexiones de estos teólogos. Y como les digo, Vitoria es el padre fundador y de él hay que hablar muchísimo. Primero, fue un gran reformador dentro de la universidad en la medida de que hasta aquella época la universidad se centraba en los profesores que leían. En otras palabras, los profesores eran literalmente lectores. Llegaban, cogían un libro, leían, los estudiantes escuchaban y se iban. Eran lectores, no nada más. Al otro día reflexionaban sobre algo y seguían leyendo. Vitoria dice, no. Ojo que estamos saliendo de la Edad Media. Dice, no. Señores estudiantes, a partir de ahora van a tomar nota de lo que yo estoy diciendo. Para que esas notas ustedes las lleven a sus hogares
o a sus claustros dentro del mismo convento y sigan reflexionando y mañana me cuestionen o debatamos. Es una cosa que para la época era revolucionaria. Obviamente para ahora es una cuestión por demás consagrada. Para la época no. Esa fue la primera gran revolución que él impuso. La segunda es que él jamás escribió. Él tenía sus ideas, quiero decir, escribió para una editorial, escribía así sus reelecciones. ¿Qué son las reelecciones? Pensemos que los días comunes de dar clases las clases se llaman lecciones, pero las reelecciones consistían en unas famosas conferencias que daban a finales del curso no solo a sus estudiantes, sino a todos los miembros de la facultad, de la universidad e incluso de fuera de la universidad. Llegaron a ser tan afamadas estas conferencias que toda Salamanca se congregaba para escucharle al padre Francisco de Vitoria, porque empezaba a tratar temas importantísimos. Entonces eran esperadísimas año tras año las famosas reelecciones del padre Vitoria. Una de esas reelecciones se llama De Indis. Estoy hablando en latín tal cual ellos escribían. Pero en otras palabras está hablando de los indios. Y se estaba refiriendo a los pueblos originarios de América. ¿Qué estaba planteando en esta famosa reelección? Estaba diciendo, señores, allá hay unos pueblos que han tenido sus propios reyes, que tienen sus propios dioses. ¿Por qué vamos a ir a respetarlos? Vamos allá, les hacemos la guerra y les vamos a obligar a asumir una religión que no es de ellos. ¿Por qué? No se explica por qué. ¿En base a qué? Claro, la bula intercaetera. Sí, pero ya habíamos dicho, está poniendo en cuestión desde muy tempranas épocas. Eso es ilegítimo. Ahora, ¿cómo es que Vitoria se entera de estos acontecimientos en América? Pues bien, tiene un amigo sacerdote en Lima que le envía cartas sucesivamente, precisamente dándole información del proceso de exterminio que están sufriendo los pueblos originarios. A raíz de eso, sus reflexiones, Vitoria va emitiendo estas famosas reelecciones. Pero a Francisco de Vitoria, al cual habló de muchas otras cosas, por poner así muy rápidamente, hablaba del derecho de circulación, por ejemplo, de unas comunidades a otras, porque no debía haber los límites. El mundo era una comunidad global. De ahí que Francisco de Vitoria ha sido tomado como el padre fundador de los derechos humanos. Ya, el tema de los derechos humanos, consagrados muy tardíamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, asumen ya estas ideas precursoras de Vitoria. Ya, pero Vitoria no está solo. Le siguen otros adláteres, otros amigos que son compañeros del mismo convento, teólogos también, y estoy hablando de Domingo de Soto. Él no habla de lo mismo, pero abona al tema de la reflexión en torno de esta escuela de pensamiento. Escuela que a la postre termina siendo una escuela humanista. A diferencia de otras escuelas que existen en Europa, esta es una escuela humanista netamente salmantina que enfoca todo su aparataje ideológico en torno a defender los derechos humanos de las poblaciones originarias de América. Entonces, como les digo, este equipo es enorme, se hace una contabilización, no menos de 300 teólogos que no solo fueron de Santo Domingo, sino también jesuitas que se unieron, y de ello ya vamos a hablar también. Entonces, Vitoria es el inaugurador, pero le siguen, como les digo, Domingo de Soto. ¿Él qué hablaba? Él hablaba de otro tema, del tema del dominio. Entonces el dominio decía, sí, un rey puede ser dueño, digamos, de un territorio, dominar a su población, pero tiene que ser justo. El momento que incumple esa regla, que por antonomasia es sagrada desde la Edad Media, está cometiendo una injusticia y entonces pone el dedo en la llaga en el tema de el dominio o el mal dominio que están haciendo tanto el Papa como el Rey
en poblaciones como las americanas. Hay un tercero, Melchor Cano, otro famoso teólogo, junto con Vitoria, Domingo de Soto y Cano, son los famosos tres grandes de Salamanca, como se les conoce. Melchor Cano tiene otra particularidad. Él logra, a través de unos escritos que hace, trasladar el conocimiento etéreo, difícil de comprensión del mundo teológico divino a algo que sea razonablemente comprensible. Él logra, de alguna manera, que a través de la razón podamos entender a la divinidad. Es un poco complejo decir esto, pero él lo logró a tal punto que su doctrina llegó hasta al periodo de independencia acá en Ecuador. Es un poco complejo, pero tiene una claridad de concepto fundamental su doctrina. Antes de pasar, yo dije que Vitoria nunca escribió. Quien escribió sus famosas relecciones fueron sus estudiantes. Y de ahí es que nos llega a nosotros su pensamiento. ¿Ya? Y por supuesto Domingo de Soto, Melchor Cano, escribieron y a ellos, insisto, se sumaron infinidad de otros teólogos. Pero me voy a referir concretamente de otros dos teólogos fundamentales que no son dominicos, son jesuitas. Me refiero concretamente a Francisco Suárez y al teólogo Juan de Mariana. Francisco Suárez es todavía más avesado. ¿Por qué? Porque él plantea una cuestión que es mucho más controversial para aquella época. Pensemos que los reyes, bajo la concepción del medioevo, ellos decían ser herederos directos de la divinidad. Literalmente ellos caminaban en la tierra cual si fueran unos dioses. De ahí devenía su poder. Francisco Suárez dice, no, el poder está en el pueblo. El pueblo le confirió el poder a él para que él reine y gobierne. El momento que un rey extralimite sus funciones y se vuelva un tirano, el pueblo tiene el derecho de resistirle y más aún de acabar con el rey. De ahí sale su famosa teoría del regicidio y el tiranicidio. Imagínense para aquella época, una cosa literalmente incendiaria. Por eso es que esta escuela teológica es muy importante. ¿Por qué? Porque sale en salvaguarda de las poblaciones originarias americanas. Ojo, reflexionemos, está saliendo desde la misma España, desde la misma patria donde salen los conquistadores. Imagínense, la reacción del rey fue, hey, tienen que dejar de hablar eso porque eso no está dentro de la lógica de la línea monárquica. Y entonces les obligan literalmente a que dejen de hablar de estos temas, quedan prohibidos. Y otro famoso teólogo, como les digo ya para ir terminando, Juan de Mariana, él habló también del tema del tiranicidio, él también se acogió a esta idea de Suárez, pero él hablaba también del tema monetario, que es muy interesante. Él denuncia y dice cómo así se están trayendo las riquezas de allá, si eso es de ellos. ¿Por qué se están adueñando? Les están robando literalmente, le está enrostrando esto a los reyes. Imagínense en todo esto lo que concitó. ¿Por qué he topado este tema? Porque vuelvo y repito, queridos amigos, en próximos capítulos hablaremos. Esta escuela llega a las universidades americanas y concretamente a las quiteñas y serán las causas que a la postre dinamizarán, motivarán, concitarán el interés de nuestros intelectuales, de nuestros criollos ilustrados quiteños, para que tarde o temprano se desenfrene el proceso emancipatorio. Justamente la defensa de los derechos más consustanciales del género humano serán las causantes, por ejemplo, de la famosa rebelión de las alcabalas en 1592, la rebelión de los barrios de Quito, conocida como de los estancos, de 1765, etcétera, etcétera. Así es que, mis queridos amigos, espero haya sido del agrado de ustedes. Las próximas emisiones estaremos haciendo un seguimiento ya del proceso de conquista en el espacio sudamericano
de donde, digamos, estaba fungiendo el gran imperio del Tahuantinsuyo de los incas, dentro de lo cual están ya nuestras comunidades, y nos iremos acercando paulatinamente para ahí sí centrar nuestra posterior atención en temas concretos de la Real Audiencia de Quito. Así es que les espero hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.